Respecto a la materia de derecho procesal constitucional, vamos a abordar en este pequeño diálogo lo que respecta a los métodos y reglas de interpretación constitucional, siendo este tema primordial en respecto a la interpretación constitucional, donde no debe ser visto simplemente como una tarea secundaria o una tarea técnica que ejercen los jueces constitucionales para la interpretación de la norma en la aplicación de las garantías jurisdiccionales, sino que más vale esto responde a un acto jurídico y político de alta complejidad que vincula directamente la eficacia normativa con la protección real de los derechos. Cabe indicar que estos métodos y reglas están tipificados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que su fin es establecer un marco normativo que interprete en pluralidad de criterios los elementos de consigna interpretativa para poder establecer la real protección de los derechos. Siendo así, existen 8 métodos y reglas esenciales para garantizar la supremacía de la Constitución sin sacrificar su adaptabilidad frente a realidades cambiantes para el efecto jurisprudencial de la aplicación y de la emisión de sentencias que vaya a la reparación, restauración, ratificación o negación de las garantías jurisdiccionales presentadas pues, por los demandantes en búsqueda y de acceso a la justicia. Siendo así, tenemos la primera regla de interpretación constitucional llamada solución de antinomias. Esta regla efectiviza su análisis desde 3 elementos primordiales: la jerarquía, la especialidad y la temporalidad. Por el elemento de jerarquía se entiende que siempre debe prevalecer la norma superior cuando existan contradicciones normativas. En este efecto, hay un elemento didáctico, dígase así, que se denomina pirámide de Kelsen, donde establece precisamente la aplicación analítica de esta supremacía normativa que empieza desde la Constitución, luego los tratados o convenios internacionales, luego los códigos, luego las leyes, luego los reglamentos, luego las ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás elementos de aplicación normativa que rige la armonización y la relación entre la norma y la sociedad, ¿no? Y que buenas cuentas, pues siempre se debe buscar la aplicación de la jerarquía normativa superior para la solución de cualquier contradicción. Pegado a ello, también tenemos el criterio de especialidad, es decir, que la norma específica prevalece sobre la norma general y que en caso de este efecto, lo que proviene es la naturaleza específica de aplicación y regulación de la norma para poder conllevar a la aplicación de las garantías jurisdiccionales o la determinación de vulneración de derechos, ¿no? Y el otro criterio corresponde a la temporalidad se basa en el ejercicio que la norma posterior prevalece sobre la anterior. Es decir, que cuando ambas normas regulan la misma materia, siempre es prevaleciente la norma posterior porque ninguna ley es retroactiva, ¿no? De eso se trata la regla de solución de antinomias. Seguidamente tenemos la segunda regla de interpretación constitucional llamada principio de proporcionalidad, que si bien es cierto en los criterios de temporalidad, jerarquía o especificidad, aún siendo no suficiente, la siguiente estrategia interpretativa corresponde a lo que es la proporcionalidad, que lleva consigo el efecto de una idoneidad donde la medida debe ser adecuada para alcanzar el fin legítimo y que se debe analizar la necesidad de establecerse el efecto litigioso de lo que corresponde a la interpretación constitucional hacia la determinación de la vulneración de un derecho, donde no debe existir otra medida, ¿no verdad?, lesiva para lograr el objetivo, lo que establece que el análisis tiene que ser a la menor lesividad del caso para poder conllevar a la restauración y reparación de ese derecho lesivo o vulnerado. Sin embargo, esto conlleva determinar que esta proporcionalidad debe ser estricta, es decir, que el beneficio debe superar al costo en lo que respecta al término de afectación de derechos. Es decir, que el principio de proporcionalidad opera como criterio de control normativo
a la restricción de los derechos, claro está, en línea a una interpretación integradora que busque el efecto de poder caracterizar el nivel de afectación del derecho frente al beneficio que representa su restauración y reparación, y que básicamente a mayor envergadura de vulneración, mayor reparación debe existir. Por lo tanto, en ese criterio, siempre la interpretación debe conllevarse a la aplicación de lo menos lesivo. Siendo así, ya sea por antonimia o proporcionalidad, aún así todavía la contradicción normativa persiste, nos vamos al siguiente método que es la ponderación. En lo que respecta a la ponderación, esto lleva en sí determinar qué derechos o principios constitucionales están en conflicto. Sí, pero bajo el caso concreto del litigio. Esto quiere decir que hay que asignarle como una especie de peso a la importancia relativa donde recae el principio constitucional hacia esa especificidad de caso que se está analizando. Y que bajo ese determinante, para poder conllevar a ese resultado, debemos formular las reglas de precedencia sobre esa condición particular, minimizando en lo posible la afectación del derecho vulnerado. Y que básicamente bajo este principio de ponderación es lo que va a permitir al juzgador ante una colisión de derechos, claro está, que desde los principios constitucionales se balancee jurídicamente esa finalidad para determinar cuál de los principios menos lesiona o menos se opone a los derechos y garantías otorgadas por la Constitución. Entonces, ponderar significa asignarle como una especie de peso relativo al efecto precedente de esa condición particular para que se minimice la afectación. De eso se trata la ponderación. Bueno, si aún así dentro de la antinomia, si aún así dentro de la proporcionalidad y si aún así dentro de la ponderación aún persiste el conflicto normativo, nos vamos a ir hacia el efecto de una interpretación evolutiva o dinámica. Es decir, que el texto original tipificado en la norma constitucional en su respectivo articulado conlleva al análisis de su contexto histórico de creación, es decir, desde cuando la ley fue proyecto y que básicamente al momento de que este proyecto se haya incorporado la justificación de su creación o la justificación de la implementación de esta normativa, hace que en efecto podamos relacionar cómo esta norma ha venido soportando los cambios constantes y evolutivos desde la materia social, cultural y política, para que en definitiva esto lleve a llevar a evitar o a minimizar la comprensión negativa de los efectos jurídicos y que más vale esta tiene que estar orientada hacia la comprensión efectiva de aplicación de los derechos. Entonces, básicamente, al momento de que esto se analice de esa forma, conlleva a la finalidad de establecer o materializar una interpretación contemporánea para ver hasta en qué efecto esta normativa que aún existe recae sobre las necesidades y valores actuales y que de esa manera la interpretación evolutiva lleva a comprender de forma viva la Constitución, donde se debe adaptar al contexto histórico, social y cultural contemporáneo, vinculando las normas comunes de todo procedimiento, entre las cuales el deber ser del juez y el deber hacer de una jurisdicción analizada mediante efectos de protección de derechos, haga que esto se establezca en una minimización de formalismo que entorpezca el acceso a la justicia sobre el efecto de que ha llevado consigo una situación de sociedad que ha permitido ser corroborativa a esta dinámica de cambios constantes. Entonces, es muy importante interpretar la norma desde ese enfoque cuando la antonimia, la ponderación y la proporcionalidad aún ha sido insuficiente. Cabe indicar que no responde tampoco a un elemento de procedencia consecuente o procesual o consecutivo de lo uno o lo otro, sino que más vale
la dinámica de aplicación de cada tipo de interpretación responde a las especificidades sobre la cual la norma constitucional está siendo analizada en lo que respecta a la aplicación de las garantías jurisdiccionales. Entonces, bajo ese efecto podemos entender que cualquiera de estas interpretaciones pueden ser privantes frente a ese caso específico. Eso hay que aclararlo, ¿no? Muy bien. Luego viene la interpretación sistemática, ¿no? ¿Verdad? Donde la interpretación constitucional responde a la determinación de la coherencia y cohesión interna de esta norma, donde de por sí parte de una interpretación coherente que se dirige hacia la unicidad de aplicación de la misma y hasta qué punto esta unicidad repercute en la integralidad e integridad de su aplicación en una sociedad diversa, ¿no? Esto lleva consigo, obviamente, la finalidad de armonizar en la búsqueda de estas interpretaciones sobre la norma constitucional que determine hasta qué punto es el alcance positivo de la misma. Entonces, mediante este término podemos establecer que las contradicciones que se puedan existir en la misma norma constitucional haga un análisis de sus partes, que a la vez, relacionándose hacia un todo, exista estas conexiones normativas donde cada disposición se relaciona con otras formando un entramado de significados interconectados y que básicamente bajo ese elemento podemos determinar que estas también se vinculan con lo estatuido a nivel internacional, su corroboración frente al cumplimiento de los derechos humanos y que ésta se rescate hacia la parte interpretativa para que en buenas cuentas se pueda llegar a entender y a comprender hasta dónde llega la garantía, hasta dónde se cumplió la norma constitucional y hasta dónde se vulneró un derecho en este sentido. Entonces, lo que establece este método de interpretación es una reconstrucción del sentido de las normas constitucionales desde su misma estructura para establecerse un elemento hermenéutico de análisis para poder ampliar la legitimación activa de los afectados y, en definitiva, puedan acceder o podamos acceder a la justicia. Otro método de interpretación establecido dentro de este contexto tenemos la interpretación teleológica, que no es más que identificar el fin mismo de la misma norma. Esto significa que para poder interpretarlo mediante este término, los objetivos y valores que lleva consigo de forma implícita los valores, la norma constitucional, perdón, hace que nosotros establezcamos el alcance de su protección hacia la promoción de los derechos fundamentales y hacia la aplicación efectiva del acceso a la justicia. Entonces, esto conlleva determinarse mediante un análisis contextual que va desde lo histórico, político y social que motivó a la creación de esa norma y más allá de aquello, también cuál fue su fin para poderla crear, ¿no? Entonces, bajo ese elemento, esta interpretación finalista hace que el significado de la norma se adapte a lo que mejor establezca su efectividad en los fines constitucionales identificados y que básicamente el elemento primante en este ejercicio teleológico hace que realmente la norma sea establecida para una protección efectiva, garantizando que este tipo de interpretación conduzca a una tutela real de los derechos fundamentales. Bajo esa óptica podemos determinar que la base teleológica de interpretación busca el propósito último de las normas constitucionales y que básicamente implica el reconocimiento de que toda disposición constitucional tiene una finalidad específica orientada a la protección de derechos y para fortalecimiento de los valores sociales fundamentales de un Estado constitucional que sabemos que en nuestro país es de derecho y de justicia. Entonces, ahí está el fin, el derecho y la justicia en sui generis, ¿no? Pero cuando se trate de análisis especificado, esto lleva consigo también al análisis de cuál fue el propósito de la existencia de esa norma, ¿no? Seguidamente tenemos la interpretación literal y otros métodos de interpretación. Luego de que se establezcan unas interpretaciones fácticas, pragmáticas, sociales, culturales, históricas, teleológicas y todo lo demás, recaemos en la interpretación literal que no debe ser entendido por la letra que está en la norma de forma, como lo digo, de una forma literal, valga la redundancia, ¿no? Sino que más vale que
se tiene que atener al hecho de que la literalidad responde a aquellos principios, valores y contextos establecidos de forma implícita en la misma norma y que de ahí se rescata la literalidad, donde se pretende pues establecer el alcance de esta norma constitucional hacia el individuo. Y si aún así, dentro de todos los términos de este efecto, todos estos métodos de interpretación dados en su efecto no correllevan o todavía no establece una satisfacción de análisis de la norma constitucional de un derecho vulnerado, se tiene la flexibilidad y la holgura de establecerse bajo otros métodos que vayan en relación a lo necesitado, ¿no? Es por eso que la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional hace que estas normas, cualquiera que ésta sea determinada, cumpla con los principios de flexibilidad interpretativa sin sacrificar la coherencia constitucional, configurando un sistema interpretativo robusto orientado siempre a maximizar la eficacia de los derechos constitucionales. Y esto conlleva a este propósito, haber determinado otros métodos de interpretación constitucional, es permisible al efecto de poder establecer verdaderamente al Estado de Derecho y Justicia como lo establece nuestra Constitución del Ecuador. Por lo tanto, y en consecuencia, la interpretación constitucional, como inicialmente lo indiqué, no se convierte en un acto accesorio, sino que se convierte en un eje articulador que permite que el derecho constitucional procesal se convierta en una herramienta más válida real de justicia, garantía y transformación social. Eso ha sido todo de mi parte, pues agradecido por haberme escuchado. Muchas gracias, pues, y hasta en una próxima. Será. Gracias.